empezó con un profesorado, continuó con la licenciatura y una maestría en evaluación, medición, evaluación e investigación educativa. Espero que el tema sea de provecho para todos ustedes. Estamos muy contentos de poder apoyar a los catedráticos y estudiantes tenemos en Campus Sur estudiantes y también en Campus Altiplano catedráticos que sea de provecho la presentación del día de hoy. Se queda con ustedes el mensaje. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a Campus Sur. Buenas tardes a Campus Altiplano. Buenas tardes. Villatoro. Buenas tardes. Mucho gusto. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes de nuevo, licenciado Villatoro. Vamos a empezar. Correcto, gracias, justo, muy amable. En primer lugar, muchas gracias por el espacio que nos están cediendo, tanto a Campo Altiplano como a Campo Sur. Esperamos que con el correr de los minutos se vayan incorporando Campus Sur. Vamos a platicar un poquito sobre evaluación y el logro de competencias, que es un tema que está ahorita muy vigente en el país y en muchas instituciones educativas que hacen todo lo posible para que la formación de los estudiantes sea de la mejor manera posible. Entonces, la evaluación por competencias es un tema que nos viene trayendo desde hace ya varios años y tenemos un par de experiencias por ahí que se están trabajando hoy día. Entonces vamos a compartir entre todas estas experiencias y esperamos que este sea un tema que dé inicio a temas mucho más completos para abordar la evaluación por competencia. Así que de nuevo muchas gracias y vamos a empezar. Por favor, siguiente. Muy bien, nuestra agenda para este momento que vamos a estar compartiendo lo tenemos en pantalla, ¿sí? Uno es necesidad de repensar la evaluación en los cambios curriculares, que es lo que tenemos ahorita. Un currículum basado en competencias que necesita de una evaluación por competencias, que obviamente tenemos que hablar un poco de currículum basado en competencias, el rol de la evaluación formativa y la sumativa en un currículum basado en competencias. Hablamos un poquito de pruebas objetivas en todo esto porque es fundamental el hecho de que tengamos bien claro de qué se tratan las pruebas objetivas y cómo deberíamos de utilizarlas, ¿sí? Luego una propuesta de evaluación por competencias que se está trabajando y finalmente un trabajo grupal que los invito a que vayan ustedes haciendo las preguntas, contestando las preguntas al final del tema que vamos a presentar el día de hoy. Así que muchas gracias y esperamos que esta agenda que tengamos aquí en pantalla pues lo podamos cumplir. Si no, pues nos va a quedar tiempo para trabajarlo más despacito, ¿verdad? Siguiente. Entonces vamos a hacer un enlace, vamos a relacionar las ideas de qué es competencia para luego más adelante poder hacer una propuesta de evaluación. Entonces, la competencia lo tenemos en pantalla, ¿sí? De nuevo, buenas tardes, Campus Sur. Sí, buenas tardes. Estamos en la diapositiva 3. En la diapositiva 3. Exacto. Tenemos en pantalla lo que es la competencia, acabamos de hablar, la agenda que vamos a desarrollar esta tarde. Entonces lo estamos ya enlazando con el enfoque que tenemos en pantalla de un currículum basado en competencias. Entonces empecemos por definir competencia. Esto está definido en el currículum nacional base que se está trabajando a nivel nacional. Competencia significa la capacidad que adquiere una persona para afrontar y dar solución a problemas de la vida cotidiana y generar nuevos conocimientos. Esto genera en el individuo habilidades, destrezas, técnicas
con sus conocimientos y con los objetivos. Otro campo que genera, el área que genera es área de conocimiento con base a la especialidad en la cual se está desarrollando la competencia. El otro es el contexto, situación real, problemática con la cual se enfrenta el estudiante, ¿sí? Y al final la competencia entonces es la capacidad para enfrentar la realidad haciendo una correcta interrelación entre las diferentes áreas del conocimiento y las habilidades propias del estudiante. Finalmente esto produce nuevo conocimiento. En realidad, si ustedes se dan cuenta, la competencia es compleja. Entonces, lo que implica que hay que hacer una evaluación basada en lo que tengamos como definición de competencia. Siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva vamos a ver los contenidos claramente que se trabajarían en una competencia. El enfoque curricular en el país entonces es que el currículum está centrado en la persona. Esto significa que el estudiante selecciona, organiza y transforma la información que recibe, relaciona dicha información y sus ideas o conocimientos previos. Fomenta actitudes y valores, es decir, lograr la competencia que integren el saber hacer y el saber ser. Estos tres tipos de contenidos son las que se van interrelacionando y de alguna manera hay que evaluarla, pues. Entonces, esto es lo que significa complejidad de la competencia. Y quiero resaltar un poquito aquí donde dice conocimientos previos, porque en los conocimientos previos de una persona hay que hacer algo. Entonces, para eso es fundamental el hecho de que tengamos una forma de evaluar y, entre comillas, resalto, evaluación diagnóstica para realmente determinar los conocimientos previos de los estudiantes. Siguiente, por favor. Entonces vamos directamente a ver cómo es que entramos al mundo de la evaluación de una competencia. Entonces saco a colación lo que dice Rogers. Rogers dice que evaluar una competencia implica medir la calidad de la ejecución de la tarea y la calidad del producto obtenido. Se trata pues de evaluar si el alumno es competente o no. Es decir, ojo con esto, de que la competencia debe de ser evaluable. Si una competencia no es evaluable, entonces no se puede hacer nada. Es decir, volvemos a la escuela de hace unos 10, 15 años atrás, en donde teníamos que redactar objetivos medibles. Creo que muchos de nosotros nos acordamos de qué significa tener objetivos medibles. Esto significa a la larga que los objetivos que en aquel entonces nos planteábamos, a la larga teníamos que medir si el estudiante estaba logrando los objetivos o no. Es lo mismo con la competencia. La competencia debe de ser medible. Entonces la evaluación de competencia tiene en este caso un carácter terminal. No obstante, el proceso de enseñanza-aprendizaje requiere de evaluaciones constantes, inicial, de proceso y final. Es decir, si estamos hablando del logro de una competencia, no debemos de olvidar los momentos en que nos han dicho siempre que hay que evaluar. En forma inicial, en forma de proceso y en forma final. Esto no se descarta en el desarrollo de las competencias que estemos tratando de lograr con los estudiantes. Entonces nos vamos a centrar muchísimo en el logro de la competencia, pero una competencia final. No debemos de olvidar de que debemos de hacer evaluación inicial y de proceso. Por favor, siguiente diapositiva. Los indicadores de logro. En el currículum nacional base se establecen indicadores de logro de cada competencia. Si ustedes analizan los diferentes currículums de diferentes niveles,
las competencias que se plantean tienen mínimo 3 indicadores cada uno, mínimo 3 indicadores de logro. ¿Sí? Estos indicadores de logro nos servirán de muchísimo para ver evidencias claras de lo que estamos logrando con los estudiantes. Entonces tenemos en pantalla, dice, son comportamientos manifiestos, evidencias, rasgos observables del desempeño del o de la estudiante que ayudan a los docentes a verificar el logro de las competencias. Repito de nuevo, en el currículum nacional base para los diferentes niveles que se han planteado, para cada competencia se establecen un mínimo de 3 indicadores. Hay competencias que tienen muchos indicadores de logro planteados, ¿sí? Siguiente diapositiva, por favor. Las prácticas actuales de la evaluación. Hacemos un poco de historia, ¿no? En realidad, en Guatemala, cuando se plantearon por primera vez currículum por competencia, en realidad no teníamos una idea muy clara de lo que significa competencia. Entonces, nuestro trabajo como docente venía siendo casi lo mismo. Se hizo la transición hacia un currículum basado en competencias, sin embargo, seguíamos con nuestras prácticas habituales de hacer evaluación, no teníamos claridad entre objetivo y competencia, entonces seguíamos haciendo las cosas normalmente. Entonces, cuando uno evalúa, realmente no se penetra en tener objetivo bien claro, ni mucho menos competencia clara. Entonces, seguíamos haciendo lo mismo. Pero lo bueno de todo esto es que los docentes, aquellos buenos docentes, seguían haciendo evaluación diagnóstica, evaluación formativa y evaluación sumativa. Ese es un paso que no hay que olvidar, ¿no? También seguimos elaborando pruebas objetivas, evaluaciones alternativas, nos autoevaluamos, hacemos prácticas de heteroevaluación, etcétera. Todas estas prácticas están muy bien. Sin embargo, debemos de tener claridad entonces qué es lo que tenemos que evaluar. No olvidemos entonces la competencia que debemos de evaluar. Siguiente diapositiva. No voy a dejar de mencionar la importancia de la evaluación formativa, aunque nuestra plática de esta tarde no es enteramente la evaluación formativa. No voy a dejar por un lado la idea de la evaluación formativa, porque esto va de la mano de cómo realmente llegar a lograr las competencias. Indudablemente, la evaluación formativa toma un papel preponderante en todo esto. Entonces, importancia de la evaluación formativa es que nos permite identificar y enfatizar las fortalezas de los alumnos. Nos permite determinar las áreas débiles antes de la evaluación sumativa. Por eso es importantísimo el seguir con las prácticas de evaluación formativa. Nos permite dar retroalimentación específica. Esta idea de dar retroalimentación es sumamente importante para el logro de las competencias más tarde. Nos permite diseñar y adaptar las lecciones actuales y futuras según las necesidades de los alumnos. O sea, y hay muchas más características claves de la evaluación formativa. Resalto estas porque son fundamentales y están relacionadas con el logro de las competencias, ¿sí? Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Principios de la evaluación formativa. Tomo la idea de un especialista de nombre Jeff Swires y él habla de la evaluación formativa y enfocándonos a principios básicos. Primero es que está basada en las evaluaciones sumativas, es decir, no deberíamos de hacer evaluaciones sorpresas como muchas veces hacemos, ¿verdad? Por diferentes razones a veces llegamos a establecer evaluaciones tipo sorpresa. No es el lenguaje de la evaluación formativa. Un principio de la evaluación formativa igualmente es
que debe de estar planificada en un plan de clase, en un plan didáctico, en un plan de lección. Esto debe de estar planificado, no sorpresa. Otro principio es que debe de ser válida, es decir, consensuado con los estudiantes. De nuevo, no debe de haber sorpresas en todo lo que es evaluación. La evaluación nos permite determinar si los estudiantes están logrando los aprendizajes o no. Otro principio es que los estudiantes deben de entender el proceso y los criterios que nos hemos formulado para hacer evaluación. Otro principio es la retroalimentación, y esto es clave. La retroalimentación es inmediata y específica, ofrece sugerencias o apoyo. O sea, la evaluación formativa tiene su punto neurálgico en lo que es la retroalimentación y debe de ser inmediata. Un último principio es que toma una variedad de formas dependiendo del contexto y los estudiantes. La evaluación formativa a la larga nos puede servir para determinar qué es lo que sabe un estudiante, qué es lo que no sabe un estudiante, qué debemos de hacer para una evaluación sumativa. Estos son los principios de la evaluación formativa según este autor. Sigamos por favor con la siguiente diapositiva. Una cuestión que aparece en el Currículum Nacional Base y es importante hablar son los estándares. Ustedes al revisar el currículum que tenemos en la actualidad se van a percatar de que hay estándares. Entonces hay un papel claro en los estándares educativos, aunque muchos teóricos sostienen la idea de que los estándares se centran mucho en los contenidos y un currículum centrado en el estudiante, no en los contenidos, como que va haciendo una cuestión difusa en todo esto de evaluación. Sin embargo, debemos de entender varias cosas en relación a los estándares. Primero, veamos que los estándares son enunciados que establecen criterios claros, sencillos y medibles, que los docentes deben de considerar como metas del aprendizaje de los estudiantes. Estos se traducen en lo que deben saber y saber hacer. Dicen lo que se espera lograr en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los estándares son las metas mínimas que todo estudiante debe de alcanzar. Tiene relación con los estándares establecidos a nivel internacional, constituyen la base para las pruebas nacionales. No se puede dejar por un lado los estándares y estándares de contenido, hablemoslo claramente, en este lenguaje de un currículum centrado, mejor dicho, un currículum basado en competencias, porque las competencias se sirven de los contenidos para lograr esto con los estudiantes, ¿no? Entonces, los contenidos, de alguna manera, tenemos que ver que los estudiantes lo están logrando. Entonces, imagínense ustedes si dentro del lenguaje de un currículum basado en competencias no tuviéramos la oportunidad de ver si los estudiantes están logrando contenidos que son básicos a nivel nacional, que son fundamentales a nivel internacional, y qué tipos de contenidos son los que están logrando los estudiantes en el lugar más lejano del país, con los contenidos que están logrando los estudiantes de un área urbana, de un colegio privado. O sea, no es posible desatendernos de este lenguaje. Entonces, por eso es que aparecen los estándares. Y más de alguna vez hemos hecho un análisis de ver si los estudiantes están logrando los estándares planteados en un currículum. De hecho, tienen que lograr parte de la competencia, o un modo general, la competencia que estamos desarrollando, tratando de lograr en ellos. Es decir, no tenemos que hacer un divorcio entre los estándares de contenidos, las evaluaciones nacionales y todo lo que significa el logro de competencias
con los estudiantes. Siguiente, por favor. Las herramientas de evaluación formativa. De nuevo estoy tomando las ideas del especialista Jeff Swire. Las herramientas de evaluación formativa son bastantes. Traigo a la memoria de ustedes lo que ustedes ya saben y han visto, y hay mucho trabajo en todo esto. Las herramientas de evaluación formativa son las observaciones, pregunta al final de una clase, lo que en otro lado llaman One Minute Paper, los proyectos, las pruebas, las tareas, hojas de trabajo, ensayos, dibujos, preguntas, diarios, portafolios, y hay uno que aparece ahí que se llama situaciones problema, que es lo que vamos a ver más adelantito. Y otro clic, por favor. Todo lo que hace un estudiante también es parte de la evaluación formativa y debemos de ver esto con otros ojos, ¿sí? Y todavía tenemos algo más. Tenemos lista de cotejo, tenemos escalas de rango, rúbricas, etcétera. O sea, todo esto es un lenguaje de todos conocidos. Sin embargo, un clic por favor, hay que saber cuáles, cuándo y cómo usarlas en una evaluación formativa. Este es el reto fundamental para todo educador. O sea, tenemos una gama de herramientas de evaluación, de instrumentos, pero el momento crucial es saber cuándo hay que utilizarlas, cómo debe de utilizarlas. Este es el reto fundamental para todo educador. Sigamos, por favor, con la siguiente diapositiva. Entonces, las dificultades en evaluación. Retomamos de nuevo la idea de que tenemos que evaluar competencias, y si no tenemos claras las competencias, entonces muchos de nosotros no conseguimos evaluar las competencias. La competencia de los alumnos resulta muy difícil, entonces si no hay nada claro, entonces volvemos a las formas tradicionales de evaluación y lamentablemente cuando nos planteamos la idea de evaluar y elaboramos pruebas y elaboramos preguntas, entonces lo que se nos facilita es elaborar preguntas fáciles y lamentablemente estas preguntas fáciles van en vías de evaluar el nivel memoria. Entonces la mayoría de nosotros estamos muy habituados a evaluar el nivel memoria, pero no así los niveles más altos del dominio, ya sea de cognitivo de Bloom o ahorita que tenemos un planteamiento nuevo que tenemos para ahí, no llegamos a establecer estos niveles más altos que deberíamos de estar trabajando. Por ejemplo, comprensión, análisis, evaluación. Estos niveles son muy difíciles de evaluar. De hecho, nuestras preguntas van por esta vía de evaluar solamente memoria. Siguiente, por favor. Y entonces caemos a las pruebas objetivas. Las pruebas objetivas en realidad no deberían de excluirse en un currículum basado en competencias. O sea, hasta cierto punto nos facilitan la existencia a nosotros como educadores. Se siguen elaborando estas pruebas y hay muchas ventajas en relación al uso de estas pruebas. Una de ellas es que una prueba objetiva bien hecha es que nos facilita la vida para corregir, ¿no? Es indudable la necesidad que tenemos de que muchos de nosotros profesores debemos de seguir perfeccionándonos en todo esto de elaborar pruebas objetivas. Las pruebas objetivas en realidad llegamos a tener habilidad en su elaboración y más que todo las preguntas de tipo objetivo cuando elaboramos preguntas y los elaboramos y redactamos y redactamos y redactamos. Es decir,
Si no tenemos habilidad en esto, debemos de escribir y redactar y elaborar preguntas. Solamente la práctica nos hace elaborar buenas preguntas. De lo contrario, nos es muy difícil. Siguiente, por favor. Voy a sacarles en pantalla, no sé si logran ver en su totalidad una prueba elaborada hoy día, esto es en la actualidad, ¿no? Una prueba elaborada en una de las escuelas del área rural de 6º grado de primaria, y en este caso tenemos en pantalla la evaluación de ciencias sociales, ¿no? Vemos claramente el tipo de pregunta que se está redactando, las instrucciones que se han elaborado, no dejamos de ver que hay series, hay una primera serie, una segunda serie y una tercera serie. La primera serie consta de preguntas de 2 tipos de respuestas, ¿no?, que requieren. Sin embargo, son preguntas de completación más que todo. En la segunda serie son preguntas abiertas. Si ustedes con el tiempo que tengan analizan cada una de estas preguntas, a la larga uno se compenetra en que debemos de tener mucho más claridad en el campo de la evaluación y en lo que realmente debemos de estar evaluando, ¿no? En la tercera serie de esta prueba es un planteamiento de preguntas de falso verdadero. O sea, a lo que voy es que sí debemos de revisar este tipo de trabajo que los docentes hacen a cada rato, ¿no? Esta es una prueba de una evaluación de bimestre y es el tercer bimestre. Entonces mi pregunta o la pregunta que deberíamos de hacernos es, ¿realmente esta prueba nos ayudaría a ver todo un bimestre? ¿Y en dónde están básicamente la competencia que estamos tratando de lograr? No sabría decirles. Es decir, en estas ideas es cuando llegamos a determinar realmente la necesidad que tenemos de seguir trabajando en el campo de la evaluación. Siguiente, por favor. Esta es otra prueba, igualmente elaborado en una de estas escuelas y corresponde a matemática, es del tercer bimestre. No sé si logran ver de que hay preguntas, digamos tipo de preguntas abiertas, hay 3 grandes preguntas y los dejo ahí para que lo analicen y más tarde cuando tengan oportunidad de ver otras pruebas similares a estas, deberíamos de tener esos ojos de ver realmente si lo que estamos tratando de lograr con los estudiantes son competencias o son simplemente contenidos, y si son pruebas que no han cambiado de un enfoque de competencia, de currículum basado en competencias en un currículum basado en objetivos. O sea, este tipo de cosas nos debería de hacer reflexionar sobre la forma en que estamos evaluando en las escuelas, ¿sí? Sigamos, por favor. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de estar viendo constantemente para elaborar pruebas objetivas? Indudablemente en las pruebas objetivas hay muchísima bibliografía, muchos escritos, muchos estudios alrededor de esto. Por ahí estaba leyendo de que hay autores que mencionan de que para una prueba objetiva de opción múltiple hay 43 normas que se deben de observar, ¿no? Es decir, debemos de ver todas estas normas que existen y realmente seguir aquellas que verdaderamente nos ayudan a plantear preguntas bien claras, ¿no? Entonces, en el caso de las pruebas de opción múltiple, sí debemos de revisar ese tipo de bibliografía que tenemos
a la mano, ¿no? Más que todo ahorita que tenemos un campo que no hemos explotado del todo, que es el Internet y trabajos hechos que podemos basarnos ahí, ¿no? Luego debemos de considerar el número de preguntas en una prueba y sobre todo no redactar preguntas que evocan siempre el nivel memorístico. En las pruebas anteriores que vimos de nuevo el énfasis que se hace en preguntas de tipo memorístico, ¿no? También no debemos de olvidar que debemos de elaborar preguntas claras y sencillas, redactar muchas preguntas, seleccionar las mejores, revisar las veces necesarias, una prueba antes de aplicar con los estudiantes. Estas son normas muy sencillas para todo docente, ¿no? Elaborar preguntas muy claras, revisar todas las veces que podamos, porque muchas veces con la premura del tiempo que tenemos, o sea, no logramos revisar las veces necesarias una pregunta y luego cuando estamos ya con los estudiantes miramos que en realidad muchas de las preguntas ni nosotros mismos lo logramos entender, ¿verdad? Este tipo de cosas son fundamentales. Pero no debemos de olvidar esto, hay mucha bibliografía al respecto de cómo elaborar preguntas de tipo objetivo. Siguiente diapositiva, por favor. Y entonces llegamos a la propuesta de evaluación por competencia, ¿sí? Esta es una propuesta que se trabajó aquí en Guatemala ya hace un par de años. Se trabajó esta propuesta con base a una experiencia que se tuvo con una especialista y como nosotros, miembros de una comunidad de práctica en desarrollo curricular de este país, logramos trabajar especialistas de determinadas áreas. Entonces vamos a ver estos ejemplos de cómo es que se plantean una evaluación por competencias. Entonces, lo más sencillo es que aquí vamos a estar viendo ejemplos de una evaluación por competencia en el área de matemática y lo vamos a ver como una propuesta para el nivel primario, cuarto grado de primaria, básicamente. Entonces, estas ideas nos ayudarían realmente a hacer un análisis y poder realmente hacer un planteamiento de evaluación por competencias. De nuevo, no quito la idea de que evaluar una competencia es compleja. Sin embargo, debemos de empezar a ver ya, a través de esta propuesta, las posibles vías que nos ayudarían a establecer cómo deberíamos de evaluar entonces una competencia. De nuevo repito, esto es una propuesta que se hizo a nivel de nuestro país en el área de matemática y fue elaborada, aplicada, validada con estudiantes de una escuela del sector oficial. Sigamos, por favor. Entonces tenemos, de acuerdo a la definición de competencias que hemos visto anteriormente, y ustedes pueden revisar en el planteamiento que se tiene en el Currículum Nacional Base o en las competencias que se tienen en las diferentes instituciones, en currículum de las diferentes instituciones, podemos establecer lo siguiente. Entonces, no debemos de olvidar que una competencia debe de ser evaluable. Este es el principio número 1. Aquí en este caso, en este ejemplo, tenemos redactada la competencia en el recuadro. Dice: la competencia es resuelve problemas cotidianos de su contexto cultural relacionados con perímetro y área de figuras planas, aplicando conceptos, propiedades y algoritmos de geometría. Si ustedes analizan esta competencia de matemática, y lo llevan a la definición de competencia que se tiene ahí en el Currículum Nacional Base con diferentes autores que tienen por ahí, la competencia tiene su complejidad, o sea, es complejo pero es completo. O sea, la complejidad de la competencia nos invita a hacer evaluación compleja y completa. O sea, que es la idea de lo que no debemos de estar olvidando, ¿sí? O sea,
si la competencia es un conjunto de habilidades que el estudiante pone en movimiento en determinado momento, utilizándolos para resolver un problema, o sea, esta idea es lo que tenemos aquí presente. Entonces, movilizar estas habilidades que tiene el estudiante adquirido de las competencias es lo que debemos de evaluar. Entonces, son habilidades que debemos de ver realmente si el estudiante los ha alcanzado o no. Esa es la idea. Entonces, ¿y cómo vamos a ver esto? De que si el estudiante ha adquirido estas habilidades. Entonces, a través de situaciones muy claras, a través de situaciones realmente que nos ayuden a ver esto, de que el estudiante los está utilizando estas habilidades para poder resolver estas situaciones que llamamos situaciones problema. Entonces tenemos una situación 1 y dice, en la escuela X, pónganle nombre X, se necesita pintar el aula en grupos. Distribuya una cuerda de 1 metro de longitud y solicite a los alumnos que determinen el perímetro y área de las paredes del aula para sugerir al docente la compra de cantidad necesaria de pintura. Es un hecho real, pues. Es un hecho real, es una situación real en la cual vamos a ver si el estudiante entonces ha adquirido estas habilidades para poder resolver este problema. Entonces está muy de la mano con la competencia. Siguiente, por favor. Se me olvidaba decirles de que esta situación 1, en nuestro planteamiento que estábamos haciendo, debería de haber una situación 2, debería de haber una situación 3. En el lenguaje de las pruebas objetivas, nos han enseñado de que redactar preguntas o ítems evaluando algún contenido, algún concepto, debería de haber más de un ítem que nos ayude a decir que el estudiante sí ha adquirido este concepto, ha logrado este contenido o ha logrado este objetivo, más de un ítem. Un ítem no es suficiente para decir si el estudiante sabe o no sabe. Lo mismo es aquí en el lenguaje de la evaluación por competencia. Debe de haber una situación 1, situación 2, situación 3 similares. Aquí solo estamos viendo una situación 1 nada más. O sea, debería haber una situación 2, una situación 3 similares a lo que hemos visto. Entonces, los principales recursos que tenemos aquí en esta diapositiva, relativos a la competencia a movilizar para resolver la situación problema, son las siguientes. Ustedes se recuerdan de los saberes declarativos, los saberes procedimentales y los saberes actitudinales. Pues aquí están, ¿no? En los saberes declarativos tenemos unidades de medida, figuras planas, perímetros y áreas de figuras geométricas. Estos son los saberes que el estudiante debe de demostrarnos que sí sabe para resolver el problema. Los procedimentales, el hecho de medir, el hecho de usar algoritmos, de comparar modelos, de interpretar figuras a escalas, de interpretar información y a lo mejor trabajo en equipo. Previamente nosotros tal vez podemos valorar si los estudiantes han trabajado en equipo en este tipo de cosas, ¿no? Y los saberes actitudinales es que el estudiante debe ser honesto consigo mismo resolviendo el problema, debe de ser ordenado, debe de ser limpio, debe de ser crítico consigo mismo en el momento de estar resolviendo el problema, ¿no? Estos son los saberes que debe entonces movilizar el estudiante para resolver el problema. Siguiente, por favor. Entonces, los criterios en realidad nos ayudan a determinar con qué habilidad o con qué maestría está logrando el estudiante resolver el problema. Esto lo fija el evaluador. O sea, hay criterios que se establecen como criterios mínimos y criterios máximos. Aquí llamamos criterios de perfeccionamiento como un criterio máximo, ¿no? O sea, ¿con qué destreza lo estamos
estamos utilizando un contenido o un saber para resolver el problema, esto es lo que nos significa el plantear criterios. Esto lo establece de nuevo el docente, ¿no? Entonces miremos los criterios. Aquí hay un criterio 1 que dice comprensión correcta del problema. En currículums basado en objetivos, en muchas ocasiones el docente en el estudiante le dice al docente en matemática: mire, usted no me calificó el procedimiento, usted me calificó solo la respuesta final. Entonces, esta inquietud que tiene el estudiante es lo que aquí se está tratando de alguna manera de que esas habilidades que tienen efectivamente deben de valorarse. Por eso es que se establecen estos criterios. Entonces, el criterio 1 dice comprensión correcta del problema, empezando por ahí de que el estudiante debe de comprender que está enfrentando un problema. Entonces dice, el alumno comprende la situación problema, identifica los términos conocidos y desconocidos del problema y aplica los conceptos, propiedades y algoritmos para resolverlos. Es decir, el estudiante identifica que hay un problema, identifica términos desconocidos. Esta ya es una habilidad que de alguna manera hay que valorarlo, pues. Y en el lenguaje del logro de competencias, todo esto hay que valorarlo. El criterio 2, exactitud en las operaciones. Entonces llegamos a lo que anteriormente solo calificábamos esto como un punto final. Y dice, el alumno utiliza correctamente las diferentes fórmulas para calcular el perímetro y área de las diferentes figuras. Los resultados deben de expresarse según la dimensional que tengamos en matemáticas. El criterio 3, coherencia de las respuestas. Las respuestas demuestran que los resultados están expresados en unidades lineales, cuando es perímetro, y en unidades cuadradas, cuando es área. Esto sería una coherencia de las respuestas como criterio número 3. Llevamos 3 criterios. Y el criterio de perfeccionamiento que tenemos aquí, o el de excelencia, que podríamos llamarlo así, es que en este caso el docente establece que debe de ser la utilización de diferentes estrategias originales para solución de problemas. Esto es una maestría que el estudiante logra muchas veces. Es decir, como docente nos hemos enfrentado a estudiantes que, planteándoles un algoritmo, viene el estudiante y dice, pues este algoritmo yo lo voy desarrollando de esta otra manera, y resulta que en 2 o 3 pasos llega al resultado. Es una forma diferente de resolver un problema. O sea, estas habilidades como criterios de perfeccionamiento de esos estudiantes que están allá, más allá de una curva normal, más allá de un promedio, como regularmente miramos en muchos estudiantes, es decir, aquellos estudiantes que están muy por encima de la media, llegan a resolver cuestiones de este tipo. Y no solamente en matemática, en diferentes áreas logramos ver a estudiantes que tienen habilidades que están muy por encima de aquellos otros que somos normales, ¿no? Entonces, estos criterios se pueden establecer, y de hecho aquí los tenemos como criterio de perfeccionamiento. Entonces ya tenemos listos los criterios establecidos para el logro de la competencia. Entonces vamos a ver entonces el logro de la competencia. ¿Cómo es que vamos evaluando entonces? Siguiente diapositiva, por favor. Parámetros de los recursos a movilizar en la situación. Todavía tenemos algunos otros recursos, ¿no? La conversión de las unidades, cálculo de resultados, desarrollo de algoritmos, parámetros de la manera de presentar el contexto de la situación, presentación de un plano de las medidas, las formas geométricas, las paredes, etcétera. Estos son otros recursos que va movilizando el estudiante, ¿no? Que de alguna manera lo ha visto en el desarrollo de el aprendizaje que hemos tratado de inculcarles, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, estos son
contextos que les presentamos a los estudiantes. Aquí tenemos, llamamos soportes a todos, ¿no? Tenemos paredes del aula, gráficas, pueden estar viendo gráficas, información numérica, figuras geométricas, podemos utilizar fotos como soportes para que el estudiante los observe, y le damos información sobre la pintura, cuánto cubre un galón de pintura, con o sin disolvente, etcétera, ¿no? Estos son todos los soportes o los contextos que el estudiante debe de movilizar, ¿no? Para resolver el problema. Siguiente, por favor. Y entonces llegamos a cómo realmente debemos de valorar esto en el logro de la competencia. Cuando el estudiante resuelve el problema, entonces miramos que tenemos el criterio 1, criterio 2, criterio 3 y criterio 4. Aquí están los criterios que hemos establecido para evaluar la competencia. Entonces, en este caso, en este ejemplo, tenemos respuesta 1, respuesta 2 y respuesta 3. Y vayan viendo dentro de la parrilla de este, digamos así como una especie de rúbrica, que adentro de cada una de estas parrillas, los criterios que se están estableciendo para cada una de las respuestas están siendo valorados con 1, es decir, si lo hace o no lo hace, si lo hace o no lo hace. Esto es el criterio que hemos establecido también en las pruebas objetivas, en donde si el alumno resuelve o no resuelve correctamente el alumno lo que se le está pidiendo. En esto entra la objetividad. No olvidemos que la objetividad significa en que para valorar ciertos aspectos, yo como docente establezco el valor numérico sin ningún problema, y puede venir algún otro docente y evalúa de esta misma manera. No debe de haber criterio de subjetividad. Y en este caso, entonces, para la respuesta 1, identifica términos conocidos y desconocidos del problema, sí, tiene un punto. Relaciona las medidas de términos conocidos con términos desconocidos, sí, tiene otro punto. Expresa todas las medidas a utilizar unidimensional, como centímetro o metro, si lo hace, tiene otro punto. En la respuesta 1 debería de tener 3 puntos de 3 posibles, de acuerdo con los criterios que hemos establecido. En la respuesta 2 identifica forma de figuras geométricas de las paredes en el aula, sí, tiene un punto. Resultado de fórmulas expresadas correctamente en centímetro, metro, centímetro cuadrado y metro cuadrado, sí, tiene otro punto. Aplicación de cada una de las fórmulas correctamente, de perímetro, de área, etcétera, tiene otro punto si es así, ¿va? En la respuesta 3 identifica todas las medidas proporcionadas de todas las partes, sí, tiene otro punto. Exactitud de las operaciones de todas las formas geométricas dadas, sí, tiene otro punto. Y resolución del problema total de acuerdo a la suma de todas las formas, porque hay un resultado global, sí, tiene otro punto. Total 9 puntos. Y el criterio de originalidad es que si presenta los resultados de la aplicación de pintura con y sin disolvente y argumenta su respuesta, si es esto lo que el estudiante ha logrado, tiene otro punto. Total tiene 10 puntos para la evaluación de esta competencia que se ha establecido. En toda esta propuesta hay mucho que analizar todavía. Por ejemplo, de los 10 puntos netos que aparecen aquí, ¿de cuánto debemos de decir que el estudiante tiene la competencia lograda? Es decir, cuando alcance 6 de 10 puntos, 8 de 10 puntos, 5 de 10 puntos, aquí hay que hacer un análisis todavía. Regularmente lo que se dice es que en la respuesta 1, si el estudiante ha logrado 2 criterios claros, 2 de 3, esa respuesta y esos criterios están logrados.
es el criterio de 2/3 que se establece, ¿no? En este caso, de un planteamiento de este tipo, en este ejemplo. Es decir, hay que seguir trabajando en esta propuesta. Y además, la propuesta, además de ser un planteamiento objetivo, no quita la idea de que tengamos evaluación cualitativa en este caso, porque si volvemos a retroceder en cada uno de los criterios establecidos, podemos ver que también lo está haciendo el estudiante, cuando identifica términos desconocidos y conocidos del problema, lo hace de una manera clara, por ejemplo. O sea, todos esos criterios que nos ayudan también a evaluar cualitativamente no están fuera de esto. Pero el planteamiento que aquí se hace y la propuesta que se ha trabajado hasta este momento para una evaluación por competencia es de este tipo. Entonces, obvio que hay que seguir manejando todo esto, hay que seguir practicando, es como redactar aquellas preguntas en evaluaciones objetivas o en pruebas objetivas, que hay que seguir insistiendo en esto hasta lograr perfeccionamiento. Es eso lo que nos hace falta. Hay diferentes propuestas hechas para diferentes áreas de aprendizaje. Entonces solo traigo a colación lo de matemática en este caso. Siguiente diapositiva, por favor, y casi estamos terminando, ¿sí? Entonces, como trabajo grupal, que invitaría a los diferentes campus a seguir trabajando en esto, es que tengamos presente estas preguntas. Hay 5 preguntas por de pronto, ¿no? La primera dice, ¿cuáles son los retos en materias de evaluación en la actualidad? Obvio que este es uno, la evaluación por competencia. ¿Qué más necesitamos además de esta propuesta? Es una propuesta. O sea, el Ministerio de Educación de alguna manera ha empezado a trabajar una propuesta de este tipo. O sea, hay muchas ideas que se van incluyendo dentro de todo esto que perfecciona, ¿no? 2. ¿Qué necesitamos para realizar evaluaciones acordes al aprendizaje de los estudiantes? 3. ¿Han sufrido cambios nuestras formas de evaluación ahora que estamos con un currículum basado en competencias en relación a un currículum que teníamos hace unos años atrás? ¿Cómo logramos evaluar la excelencia en los estudiantes en la educación superior? O sea, hay una idea aquí en la propuesta que se está haciendo, pero muchas veces queremos lograr excelencia en el aprendizaje de los estudiantes. ¿Cómo realmente logramos evaluar esto? Son inquietudes que están ahí a la vista y debemos de seguir analizándolas. Y la última es, ¿cuál es el impacto de la evaluación formativa en el nivel superior? O sea, deberíamos de analizar mucho más esto en nuestro trabajo en el nivel superior. Una evaluación formativa, ¿para qué nos serviría a nosotros? ¿Para qué serviría al estudiante, no? ¿Cómo debemos de hacerlo? Todas estas ideas son las que tenemos que seguir trabajando porque el campo de la evaluación es enorme, ¿sí? Entonces, llegamos al tiempo exacto. Les agradezco mucho su participación y su presencia. Y si tienen preguntas, vamos a abrir un espacio y me dicen aquí de una por campus. Y vamos a darle la oportunidad a cada uno de los campus, entonces, a que si es que tienen preguntas, obviamente, ¿verdad? Y luego los invitamos a seguir trabajando en todo esto, a seguir leyendo, a seguir viendo todo relacionado con evaluación. Muchas gracias y esperamos sus preguntas entonces. Abierto el espacio para poder hacer alguna pregunta. Compañeros, preguntas. El que quiere hacer la pregunta solo se para y hace la pregunta, ellos le van a escuchar allá. Allá. Ahí tenemos, de Campus Sur. Campus Sur.
Yo personalmente un comentario acerca de lo que antes llamábamos currículum integrado. Ahora se necesitaría la evaluación precisamente para integrar. El caso que explicaba el licenciado sobre pintar la escuela. Todas las materias todos podríamos integrarla para evaluar. Entraría artes plásticas, matemáticas, idioma español para redactar, por ejemplo, un estilo diseño de la escuela. Un logo y crear enlaces. Okay. La propuesta que tenemos acá en Campus Sur, una compañera menciona que antes se trabajaba con el currículum integrado y entonces lo que ellos proponen es que se puede hacer un enlace, una integración de todas las áreas que se trabajan actualmente para poder hacer la evaluación también por áreas, y creo que ese fue uno de los temas que salió en estas 2 semanas pasadas o en esta semana que pasó en la sesión de trabajo que estuvo con MITEC, donde la propuesta es que pueda hacerse una evaluación general integrando las diferentes áreas. Ese es uno de los comentarios que tenemos acá en Campus Sur. No sé si hay alguno. ¿No? ¿Alguna opinión? Ustedes dirán. Altiplano, por favor. No, claro. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Gracias, Rick. Justo. Aquí los compañeros no tienen ninguna pregunta. Lo que diría es que este planteamiento de una situación problema puede integrarse por áreas. Puede presentarse un problema al estudiante y este problema resolverse desde diferentes áreas del conocimiento. ¿Es viable esto? Coinciden casi las dos inquietudes, los dos campus, tanto sur como altiplano, ¿no? Es posible, y es posible porque si ustedes se dan cuenta en la propuesta, y hay mucho más ejemplos de evaluación por competencias desde situación problema. Es posible hacer una integración de áreas y es posible hacer una integración de competencias. Sin embargo, el hecho de que estamos tratando de evaluar una competencia por sí sola en este ejemplo resulta complicado. O sea, y si pensamos en una integración de áreas con una integración de competencias, no es que no sea posible, es posible, pero se vuelve un poco más complicado. Pero obviamente es mucho más completo, definitivamente. O sea, en eso no debemos de perdernos, de que la evaluación que estamos haciendo es mucho más completo, del logro que estamos tratando de que el estudiante alcance, ¿no? Sin embargo, es un poco más complejo. Tal vez termino con esto, ¿sí? Aquí lo fundamental es que debemos de tener muy claro, si estamos evaluando, integrando áreas, debemos de tener muy claro la evaluación de las competencias que queremos lograr con el estudiante en este caso. Si tenemos esto claro, no tendríamos problemas, pero si las competencias que estamos planteando no tienen claridad, así sea una sola, así sea en un área nada más, se vuelve muy complicado y estamos evaluando injustamente al estudiante, y eso es lo que no debemos de hacer. O sea, esto es lo que debemos de evitar en todo lo posible, evaluar injustamente al estudiante, porque en realidad lo que estamos tratando es que el estudiante aprenda y logre las competencias. Esta es la parte clave de la evaluación, ¿no? Y debemos de evaluarlo bien. Esto significa esto, ¿sí?
Y estamos bien, tanto Campus Sur como Altiplano, y muy buenas inquietudes, pero nos invitan a seguir trabajando en todo esto. Una idea de evaluación. Usted presentaba el caso de matemática para distribuir en un plano las áreas. Pero esa misma área representa la necesidad de evaluar, por ejemplo, las tonalidades de color a utilizar. Entonces es un área diferente a la de matemática. Podría ser que fuera la integración, no de todas las áreas, pero sí de 2 o 3 que sean compatibles de acuerdo al área de estudio. Definitivamente. El hecho de que el estudiante, por ejemplo, puede resolver este problema que tenemos ahí como propuesta y que él, viendo todo el contexto que le estamos presentando, porque tiene que informarse, tiene que buscar información, el hecho de que él busque información ya es una habilidad fuera de matemática. ¿Explico? O sea, si él va y busca información en determinado lugar, está fuera del área de matemáticas. Solo esa habilidad de buscar información es una integración que deberíamos de estar de alguna manera evaluando correctamente. Esto significa de que podemos evaluar estas habilidades. Sin embargo, debemos de tener claridad en realmente cuáles son esas habilidades que debemos de evaluar. Nuevamente regresamos a las competencias. Las competencias deben de estar claramente planteadas. Y ahí estaríamos evaluando correctamente. Y muchas gracias por su inquietud, licenciado Villator. Muchas gracias. Bueno, damos por finalizada la conferencia del día de hoy. Gracias Campus Sur, Campus Altiplano por su atención. Esperamos que les haya dejado la inquietud de seguir leyendo, investigando acerca de las evaluaciones objetivas. Pueden los competencias. Nos escuchamos y vemos dentro de un mes. Gracias por todo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Campus Sur. Gracias, Gracias. Gracias, Lic.